Muy bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra primera parte de esta charla con el Evangelio del día de mañana. Ya dijimos que es el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. Estamos, si se dan cuenta, siguiendo el Evangelio de la semana pasada. La semana pasada llegamos hasta el versículo 20 y hoy iniciamos, el domingo iniciaremos con el versículo 21. Ya desde la semana pasada platicamos cómo es importante reconocer la profesión de fe de Pedro. ¿Se acuerdan? Decíamos que la confesión de fe es cuando nosotros, con nuestra voz, con nuestras palabras, decimos lo que creemos, ¿verdad? Fíjense cómo en la antigüedad, no tan antiguo, cuando éramos niños seguramente, ustedes se acordarán que cuando alguien te decía, te doy mi palabra, ¿qué significaba eso? Que lo que yo decía era cierto, era verdadero. Mi palabra avalaba lo que yo decía. Nuestros abuelos, nuestros padres todavía lo dicen así. Hay tratos que se hacen solamente por medio de la palabra, ¿verdad? Nos apalabramos, decían, ¿verdad? Porque la palabra de una persona tiene una fuerza y un valor muy grande. Cuando nosotros decimos, esta es mi palabra, esto es lo que yo estoy diciendo, lo que sucede es que yo estoy dando a conocer mi interior, lo que hay dentro de mí. Lo más profundo de mi ser es lo que yo estoy diciendo con mis palabras. Por eso la palabra es muy importante. Cuando yo confieso con mi boca lo que yo creo, es porque yo ya en el interior reflexioné, hice todo un análisis de lo que yo estoy por decir. Yo no digo palabras por decir nada más, ¿verdad? Lo que sale de mi boca tiene que ser auténtico, tiene que ser verdadero. Por eso, si yo digo que Jesús es el Señor, es decir, que Jesús es Dios, el Hijo de Dios vivo, estoy diciendo algo muy, muy importante. Estoy diciendo que ese hombre que vivió hace más de 2000 años, para mí es el Hijo de Dios. Él es mi Salvador. Lo estoy proclamando con mi boca, con mi voz. Estoy diciéndolo desde lo más profundo de mi ser. Por eso es importante la confesión de Pedro. Y decíamos en la reflexión de la semana pasada cómo era importante para Jesús que los discípulos, que son sus amigos, que son sus más cercanos, pudieran decir con su propia voz quién es Jesús de Nazaret. Por eso les hace estas preguntas, ¿se acuerdan? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestan, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Y luego Jesús va más en profundidad. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Es como si Jesús les dijera, quiero escucharlo de tu propia voz. Quiero saber tú para ti quién soy. Y la semana pasada decíamos, es una pregunta que nos hace Jesús a nosotros el día de hoy. Somos sus discípulos, somos sus amigos, somos los más cercanos, ¿verdad? Hago signos de comillas, se supone que somos los más cercanos porque pues somos los que hemos aceptado la invitación de seguirlo más de cerca. Y hoy la pregunta entonces, la semana pasada la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Yo espero que todos hayan podido responder a esa pregunta. Y así como Pedro, que tiene una personalidad muy atrabancada, ¿verdad? Y responde inmediatamente, tú eres el Hijo del Dios vivo, ¿verdad? Y lo dice con gran certeza y con mucha efusión. Y entonces Jesús elogia, ¿verdad?, las palabras de Pedro. Dichoso tú, Pedro, porque esto te ha sido revelado
de parte de mi Padre. Espero que también nosotros, cuando hayamos contestado esta pregunta, ¿quién es Jesús para ti?, pues también el Espíritu Santo y el Padre nos hayan inspirado a decir: Jesús es para mí mi Señor, mi Dios, a quien yo reconozco como el verdadero Dios, el Dios de la vida, ¿verdad? Y entonces sobre esa fe se cimienta la iglesia. Fíjense cómo el texto de Mateo hace un cambio completamente en los ánimos de los personajes. Primero estamos viendo cómo a Pedro lo elogian por esta respuesta tan bonita que dio, y de repente hoy, cuando va a explicar la pasión y la muerte que va a sufrir Jesús, Pedro viene otra vez para abajo, ¿verdad? Y la respuesta de Pedro es muy particular. Vamos a leer el texto para comentar un poquito sobre esta respuesta de Pedro. Estoy entonces en el versículo 21, dice así: a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro: aléjate, Satanás, quieres hacerme caer, piensas como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús dijo a los discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa, la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Qué interesante. Entonces decíamos cómo la historia toma otro rumbo. Primero, Pedro, qué bonito, es el Padre que te está inspirando estas palabras. Y de repente en el Evangelio del día de hoy, aléjate de mí, Satanás, que es una de las sentencias más fuertes que podemos escuchar de boca de Jesús, ¿verdad? Que le diga a Pedro: aléjate, Satanás, lo que estás diciendo no viene de Dios, ¿verdad? Estás pensando como los hombres. Atención, porque entonces esa fuerza con la que Jesús le responde a Pedro nos hace pensar que la catequesis que está por decirle a Pedro es muy importante, tiene una fuerza importante. Lo que Pedro acaba de hacer, de decirle: no, eso no te va a pasar, eso a ti no, vamos a estar ahí para defenderte, quién sabe qué tanto le dijo, Jesús responde muy, muy, muy fuerte. Y decíamos, qué importante es entonces entender esta respuesta tan elocuente de Jesús. En realidad, ¿en qué está corrigiendo a Pedro? Bueno, lo decíamos las semanas pasadas. Atención, porque nosotros pudiéramos tener una imagen de Dios que no es la que Dios tiene. Nosotros podemos hacernos una imagen de Dios como nosotros creemos o como a nosotros nos conviene que es Dios. Un poco lo que le pasó a Pedro. Pedro pensaba que el Dios de Jesús tenía que ser un Dios pues triunfalista, poderoso, a lo mejor vencer a todos sus enemigos, que no iba a sufrir, que no iba a padecer, que no le iba a pasar absolutamente nada. Esta es la imagen que tiene Pedro sobre el Mesías. Por eso cuando Jesús comienza a hablar
de sufrimiento, de dolor, de cruz. A Pedro no le parece que sea adecuado con la imagen que él tiene de Dios, con la imagen que él tiene de Mesías. Y por eso se pone en contradicción con Jesús, diciéndole, no, Señor, a ti no te va a pasar todo esto. El dolor, el sufrimiento, padecer, no, eso dejémoslo para otros. Y Jesús lo corrige entonces. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la invitación entonces para nosotros es dejar que Dios sea Dios. Es decir, que Dios se muestre a nosotros tal y como Él es, cancelando nosotros cualquier imagen que tengamos de Dios. Cuando crees que ya conoces a Dios, vuélvete a poner el interrogativo de decir, ¿sí será así? Mejor dejo que Él me diga cómo es. Porque a lo mejor yo pienso que si me porto bien, ¿qué va a pasar con Dios? Pues entonces si yo me porto bien, Dios me va a dar muchas cosas. Esa es una imagen que nos hemos creado de Dios desde muy pequeños. Si yo hago cosas buenas, Dios me tiene que dar cosas buenas. Si yo hago cosas malas, entonces Dios me va a castigar. Esas son imágenes que nosotros hemos ido fabricando o que nos han enseñado equivocadamente cuando éramos niños. Es que si haces eso, Diosito te va a castigar, ¿no? Nos decían los papás a veces. Es que si te portas mal, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Y ahí andamos viviendo con un miedo terrible a portarnos mal porque la condenación va a ser nuestro premio, ¿verdad? Nuestro castigo. Pero en realidad Dios es así. En realidad Dios es un comerciante al que le damos para que Él nos dé. O más bien, el Dios que Jesús nos ha venido mostrando es un Dios que se da sin condición, sin pedirnos absolutamente nada a cambio. El Dios de Jesús tiene que ver más bien con la gratuidad, con lo que es gratis. Cuando te dan algo gratis, ¿te cobran algo? No, ¿verdad? Es, como la palabra lo dice, es gratis. ¿El amor de Dios será gratis o tiene un precio? Es gratis, es gratuito. Lo que Dios nos lo da porque Él quiere dárnoslo, porque Él es bueno, no por las obras buenas que hayas hecho, no porque le tengas que retribuir a Dios para que Él te dé. Hay una línea muy delgadita que tenemos que estar bien atentos para poder entender cómo funciona con Dios. Porque entonces me podrían decir, oye Padre, entonces ¿de qué me sirve portarme bien? ¿Verdad? Si me estás diciendo que me porte como me porte, Dios me ama y Dios me da, pues entonces ¿para qué me porto bien? Podría ser esa una tentación, pero nuevamente estamos cayendo en una imagen equivocada de Dios. Hay que entender que Dios no es un Dios comercial, no es un Dios de retribución. Te doy para que me des. No, Dios es un Dios de gratuidad. Es gratuito, todo lo que Dios me da es gratis. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Me parece entender, hermanos, que la diferencia está en la correspondencia. En la correspondencia. ¿Qué es corresponder? Bueno, cuando alguien me da algo y yo instintivamente retribuyo aquello que me está dando la persona, pero no como un pago por lo que me está dando, sino porque yo estoy correspondiendo a el amor, al beneficio que yo estoy obteniendo gratuitamente. Un ejemplo,
Si yo de repente estoy parado y llega alguien corriendo, vamos a suponer, y de repente me abre los brazos para darme un gran abrazo, ¿tú qué haces? ¿Te quedas parado sin moverte? ¿Qué haces? Correspondes a ese abrazo. Y inmediatamente te surge espontáneo hacer ¿qué? Levantar también tú los brazos, ¿verdad? Para recibir el abrazo. A ver, ¿le estás pagando el abrazo que te dio? No. Estás correspondiendo a aquel abrazo. Me parece entender que así funciona con Dios. Es decir, no es que yo le tenga que pagar a Dios con buenas obras. Es que cuando yo me percibo amado por Dios, cuando yo percibo que Dios me ama profundamente y me da muchas cosas a lo largo de mi vida, espontáneamente nace de mi corazón algo que se llama correspondencia, correspondencia amorosa. Yo quiero hacer esto, quiero portarme bien, quiero ser más caritativo, quiero ayudar a otras personas, pero porque antes yo ya experimenté lo que es sentirse amado, sentir que Dios me ha bendecido, sentir que Dios me ha dado algo. Y entonces sí, todo lo que tú le quieras dar a los demás y todo lo bueno que quieras hacer en tu vida es una correspondencia amorosa a Dios que tiene que surgir de lo más profundo del corazón. Hay una diferencia muy sutil, ¿se dieron cuenta? No es yo te pago lo que me das, sino es que yo me siento amado, me siento profundamente agradecido por lo que me has dado, que inmediatamente surge este sentimiento de retribución, de darte algo a cambio. Pero es porque yo antes ya me he experimentado muy amado por Dios. Me parece que ahí está la diferencia. No hagamos entonces ideas de Dios, quitémonos esas ideas de un Dios castigador o de un Dios comercial o de un Dios enojado porque me porto bien o me porto mal. Dios es siempre amor. O mejor, dejemos que Él mismo nos vaya mostrando cuál es el verdadero camino. El problema con Pedro fue que pensó que para Dios el sufrimiento era algo denigrante o algo humillante, que para ser Dios no necesitaba sufrir. Y la gran respuesta de Jesús es que efectivamente el Dios que nosotros seguimos y conocemos es un Dios que opta siempre por la humildad, por el amor en forma de humillación, por el amor en forma de cruz. Y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros que si seguimos a un Dios que se dejó crucificar, ¿yo a qué estaré invitado entonces? A vivir de la misma manera que lo hizo Jesús, a quitarme cualquier título, cualquier pretensión, cualquier cosa que yo quiera poner por encima de los demás y aprender a vivir de manera humilde, sabiendo que el dolor, el sufrimiento, la cruz es patrimonio universal de la humanidad, ¿verdad? Todos lo tenemos, a todos nos va a tocar. Y si seguimos a un Dios que hizo lo que hizo, pues también a nosotros nos va a tocar una parte de eso. Tendremos que compartir ese mismo destino, pero no como una cuestión dolorista, no como una cuestión trágica de nuestra vida, no, sino aceptando nuestra humanidad, aceptando que somos seres humanos con límites y que esos límites nos permitirán aprender lo que significa amar. A final de cuentas, Jesús, tomando este camino, porque lo decíamos la vez pasada, Él pudo haber tomado otro camino para salvarnos. Facilísimo. Sin embargo, tomó el más difícil, el camino de la cruz, y lo enfrentó para que nosotros entendiéramos y comprendiéramos que ese es el camino adecuado.
que ese es el secreto de la felicidad, que ese esfuerzo, ese sufrimiento, esa cruz que nos toca cargar, es lo que nos permite encontrar el sentido de nuestra vida, que es precisamente amar. Jesús se pone muy fuerte contra Pedro, diciéndole que lo que él está queriendo decir no viene de Dios, sino viene de los hombres. También nosotros, cuando a veces le decimos a Dios, es que no quiero sufrir esto, es que yo no quiero padecer esto, es que ¿por qué me tocó a mí sufrir esto? Es que ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí y no a las otras personas, verdad? ¿Por qué a los demás les va bien y a mí me va re mal en la vida? ¿Por qué los otros tienen más y yo tengo menos? Aguas, porque entonces Jesús nos puede decir, apártate de mí, porque lo que estás pensando no viene de Dios. Ese es un pensamiento tuyo, ¿verdad? La pregunta sería, ¿y por qué no? Es que me tocó a mí sufrir esta enfermedad, ¿y por qué no? Muy probablemente Dios te da la fuerza necesaria para salir adelante, la valentía, el coraje para poder enfrentar eso. Y eso nos va haciendo cada vez más fuertes y eso nos va haciendo cada vez mejores seres humanos. Ojo, no estoy diciendo que sea fácil. Ojo, no estoy diciendo que no cueste trabajo, porque yo creo que es lo más difícil que puede haber en este mundo. Vivir el dolor y el sufrimiento, vivir la cruz, asumir nuestra propia cruz es de las cosas más difíciles que puede haber para un ser humano. No estoy diciendo que sea fácil, pero estoy diciendo que es lo correcto. Estoy diciendo que ahí, misteriosamente se encuentra la redención. Ahí es donde podemos encontrar la felicidad. No nos queda más que abrazarnos de nuestra propia cruz y pedirle a nuestro Señor que nos ayude a cargarla, porque así como Él, como dicen en mi rancho, no se rajó, ¿verdad? Estuvo ahí hasta el final, que también a nosotros nos ayude a no rajarnos de nuestra propia cruz, ¿verdad? Que nos ayude a permanecer fieles a nuestra propia cruz. Vamos a pedirle eso al Señor en este domingo que hoy nos da este evangelio para reflexionar. ¿De acuerdo?